Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada a todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Se refiere a Elizabeth, que estaba en la casa de las montañas con ella en ese tiempo de embarazo. El domingo pasado veíamos esta conversación sublime, especial, que más que conversación era alabanza de la una a la otra a nuestro Dios. Y cómo las palabras, tanto que pronunciaba Elizabeth como las que pronunciaba María, son como cánticos que nos maravillan y nos asombran. Lo primero que tendremos que decir en esta tarde con respecto a este pasaje es que os fijéis en la importancia que tienen, porque son palabras de María. Que sea María la que está hablando en este cántico. ¿Por qué lo digo? Porque estamos en unas circunstancias, en un tiempo, quizá durante muchas generaciones, donde María tiene un lugar preeminente, importante. En todo lo que es el cristianismo y el cristianismo conocido, María destaca. Y para algunos llega a ser de crucial importancia, no solamente en la vida de la Iglesia o de los creyentes, sino también en los conceptos e ideas de la salvación. Y se han levantado a lo largo de la historia teólogos y han sacado teología, tradiciones, experiencias, milagros, y podemos ver a todo nuestro alrededor ermitas, iglesias con su nombre e imágenes por todas partes, multitudes en peregrinaciones ante la figura, la imagen de María. ¿Qué es lo que tiene que decir la Escritura? Es claro. Vamos a la teología y vamos a las doctrinas y podemos ver que toda la centralidad del cristianismo es Cristo. Y que toda la salvación depende plenamente de Él. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que nuestro Señor Jesucristo. Pero en todo esto, que hay tanta tradición acerca de María, ¿qué es lo que María tiene que decirnos? Esto es importante, porque ya no es lo que los teólogos o lo que incluso otros dentro de la Escritura puedan decir, sino lo que María misma nos enseña. Así que sus palabras de cántico tienen una especial relevancia y especial importancia para nosotros a la hora de tratar todos estos temas de salvación, de mariología, etcétera, etcétera. Fijaros bien que lo que está haciendo aquí María en este cántico no es engrandecerse a sí misma, sino que lo que está haciendo, y este es el cántico que tenemos, el Magnificat, mi alma magnifica, engrandece al Señor, no va dirigido sobre sí misma, sino que va dirigida a Dios mismo, directamente. No lo hace así nuestro Señor Jesucristo. En realidad, cuando nosotros vamos al resto del Evangelio, a los 4 Evangelios, y podemos ver las muchas palabras de nuestro Señor Jesús, Él lo que hace es atraer la atención sobre sí mismo. Y se pone en el lugar principal. La autoridad y la claridad
con la que Jesús habla acerca de sí ensombrece lo que pudiéramos decir acerca de María. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dice una y otra vez: yo soy la luz del mundo. Nadie puede atreverse con autoridad como Él lo hace para hacer esta afirmación. O puede decir: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Jesús es la vida, Jesús es la verdad. No podemos escuchar ni siquiera imaginar que María pudiera pronunciar palabras como esa. O poder decir: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. O yo soy la puerta. O yo soy el buen pastor. No podríamos ni siquiera pensar, no encontramos ningún lugar, ningún resquicio que pudiéramos decir que María se atreviera a decir palabras semejantes o parecidas. O incluso cuando podemos escuchar esas palabras de las bocas de nuestro Señor Jesucristo diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O escuchar su oración cuando dice: devuélveme, Padre, la gloria que yo tenía para contigo. No podemos ni siquiera pensar que María pudiera decir palabras como esta. Y de las pocas veces que María habla, como en este cántico, podemos ver que la atención no la puede traer sobre sí misma. O al menos no lo hace como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Hay palabras contundentes de Jesús. El que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, en lugar de eso desparrama, lo pierde. María no tiene esa autoridad, no tiene esa capacidad, no tiene esa posición. Por tanto, no le podemos escuchar palabras como esta en ningún lugar. Y por tanto, no lo podemos tener a lo largo de la historia y de la historia de la Iglesia. De las pocas veces, y sí hay algunas veces que podemos ver María estar presente en diferentes lugares, no lo podemos ver en ninguna otra posición de autoridad. Y lo iremos viendo cuando vayamos avanzando en el Evangelio de Lucas en particular, o también el mismo Evangelio de Mateo. En cierta ocasión, cuando se acerca María con sus hijos ante el Señor y alguien dice: he aquí a tu madre y a tus hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo, en lugar de llamar la atención a María, que estaba allí presente mientras Él estaba instruyendo, dice: ¿quién es mi madre y quién mis hermanos? Lo que hacen la voluntad que yo digo, lo que cumplen mi palabra, esos son mi madre y mis hermanos. No está trayendo, no podemos ver que haya atracción o entendimiento de veneración a María, sino al contrario, el deseo de que todos nosotros pudiéramos llegar a alcanzar la fe. O podemos ver la intimidad. María a veces, como nos dice el Evangelio de Lucas, más adelante nos va a decir que no entendía algunas de las cosas que estaban ocurriendo, pero guardaba estas cosas en su corazón. ¿Cómo es que María no entendía estas cosas? ¿Cómo es que algunos puedan llegar y decir que ella es corredentora, mediadora, madre de la Iglesia, madre de los creyentes, si no entendía lo que estaba ocurriendo? Y en todo caso, a lo más que podía llegar, y estaba bien, era guardar las cosas en su corazón conforme iban ocurriendo. Bendita el vientre que te trajo, le dice en cierta ocasión alguien a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace una vez más nuestro Señor Jesucristo? No traer la atención sobre ese vientre, sobre su madre, sino por aquellos que cumplen la voluntad del Señor. Hay un momento donde María sí habla. Están en una boda. Están en un acontecimiento muy especial y resulta que falta el vino para el convite. Y María se acerca a Jesús y le dice: oye, mira, que estamos aquí en la boda y no hay vino. ¿Qué a ti? No ha llegado mi hora, dice el Señor Jesucristo. María entonces pronuncia unas palabras de suma importancia, porque le dice al somier o a aquellos que tenían que proveer del vino para las bodas: hacer lo que Él os diga.
María no hace ningún milagro, María no tiene ninguna autoridad, María es una mujer sencilla, es una mujer creyente, pero es una mujer más entre todas, y lo único que puede hacer, que es una invitación a nosotros, es ir a Jesús y hacer lo que Él os diga. Así que cuando nosotros escuchamos estas palabras, estas enseñanzas de los evangelios, de la Escritura, o lo podemos ver en este cántico, no podemos encontrar preeminencia en María, sino en todo lo contrario, preeminencia en nuestro Dios y Salvador. Más adelante en el libro de Hechos podemos encontrar la primera congregación de la iglesia y de los creyentes en el libro de Hechos, y podemos ver a María, como se nos dice, que estaba allí como una más, como parte de la iglesia, y no como un centro o levantada en altar o en adoración de ninguna forma, porque nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón están enfocados y tienen que ir a Jesús, y a Jesús nada más, a Dios, sin ningún otro hombre o sacerdote o ídolo en medio de nosotros. La Escritura, por tanto, aquí hace hablar a María para que tú y yo y todos nosotros podamos ver qué es lo que María tiene que decir, qué es lo que tiene que traer en este asunto, en este posible diálogo. ¿Qué es lo que María tiene que decir a aquellos que toman la doctrina de la mariología, aquellos que quieren hacer doctrina poderosa o idolatría acerca de María? Toda la Escritura y todas las enseñanzas que podemos ver en la vida cristiana deben de llevarte a Cristo, a Dios directamente. Y María, con su cántico, lo hace. Por eso es importante que podamos poner atención a este Magnífica, a esta alabanza que hace María, la Madre de nuestro Señor. Lo segundo que podemos decir de este pasaje, de este cántico, es que vemos a María alabando a Dios. Mi alma magnifica, mi alma engrandece, mi alma alaba a Dios. No está buscando de ninguna forma que la gente le levante alabanzas. No está esperando, ni siquiera imaginando María en esta escena hablando con su parienta Elizabeth, que alguien en algún momento pudiera levantar alabanzas hacia ella. Lo que María está diciendo, y nos lo está diciendo claro, nos lo está diciendo de manera hermosa, y lo está diciendo de manera poderosa, es mi alma, la mía, lo que hace, lo que puede hacer, lo único que va a hacer es alabar a mi Señor. Esto ya es una invitación para nosotros. Te dice, María te dice, nos está diciendo a nosotros, adora conmigo a Dios. No está dejando ninguna oportunidad para decir, venid a adorarme porque yo os voy a acercar a Dios. No, lo que está diciendo es, igual que mi alma lo adora, vosotros también, acercaros a Dios y adorarle. No es mediadora en ninguna manera o en ninguna forma, sino es incitadora para que nosotros adoremos al Señor. El alma de María se ensancha. El alma de María se extiende, se llena de gozo y de alegría. Mi alma, dentro de mi ser está ocurriendo algo sorprendente. Ante las maravillas de lo que estoy viendo, de lo que yo sé, mi alma está ampliando visión. Y por tanto, lo único que puede hacer mi alma es, ante lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo tengo es adorar al Señor, alabarle a Él. No hay ninguna expresión de gozo o de confirmación o de sentirse bien acerca de sí misma. Y añade también estas siguientes palabras, mi espíritu, dice, mi espíritu siente el gozo de estar de Dios, de tener a Dios. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija, se llena de gozo en Dios, mi salvación. No solamente es el espíritu, es esa parte de sentimientos, de sentir o de ser, sino también su alma y espíritu.
Podríamos decir, no tenemos que hacer mucho énfasis en una diferencia entre alma y espíritu, pero sí María en todo su ser interno. ¿Qué es lo que produce, qué es lo que puede producir el gozo en el creyente? ¿Qué es lo que nos puede remover las entrañas y producir un regocijo irrefrenable? Sino el saber que tenemos un Dios como el que tenemos y tener un Salvador como el que tenemos. Esta es la amplitud de la grandeza de nuestro Dios y es tan magnífica la obra de nuestro Señor Jesucristo que no hay espacio, no debe de haber espacio alguno en nuestro corazón para otro que no sea Él. Y esto es lo que está expresando María. Ante lo que estoy escuchando de ti, Elizabeth, y ante lo que está ocurriendo en mí, lo único que yo puedo hacer, que quiero hacer, María, de la que tanto se habla, es gozarme, regocijarme en el Señor mi Salvador. Si miramos con atención, no lo vamos a hacer, pero si miramos con atención todo este cántico, con cada uno de sus detalles, hay algunos comentarios que lo podéis ver con más claridad de lo que yo puedo hacer. María, en su cántico de alabanza y de regocijo, lo que está trayendo son palabras de la Escritura, del Antiguo Testamento. Podemos ver, por ejemplo, cómo hay algunas palabras que nos acercan a los salmos y a otras partes de las Escrituras. Todo el lenguaje que María está utilizando para engrandecer y ensalzar al Señor, a nuestro Dios o a nuestro Señor Jesucristo, están empapadas de la palabra de Dios. En su tiempo, por supuesto, es el Antiguo Testamento. Pero podemos ver que aun cuando es una mujer humilde, de una pequeña aldea, con grandes limitaciones, tenéis que imaginar la situación. En aquellos tiempos, María no tenía la posición de reconsideración como mujer como se tiene hoy. Así que era una mujer y además era joven, sorprendentemente. Ahora tiene una relación de futuro matrimonio y está embarazada del que no va a ser del que va a ser su marido, está embarazada, pero no del que es o va a ser su marido, así que es una situación extraña. La aldea de donde vive Nazaret es una aldea pequeña, está comprometido con un artesano que es carpintero, que es un oficio en una circunstancia humilde. Pero cuando podemos ver su cántico, cuando podemos leer sus palabras, nos damos cuenta de que es una mujer que conoce las Escrituras, que nos puede llevar a la palabra de Dios. Una y otra vez el lenguaje del Nuevo Testamento está empapado, de alguna forma depende de las promesas, de los principios del Antiguo Testamento antes de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento bíblico que tiene María en muchas de sus expresiones, en su forma de hablar, del lenguaje, de los conceptos, de llevarnos a las promesas que había en el Antiguo Testamento, nos tienen que mostrar que algo está ocurriendo y que algo es especial, pero no por su propia naturaleza de María, sino por la riqueza de las Escrituras. Así que cuando nosotros levantamos alabanza y levantamos adoración, como se espera, María espera de nosotros que pudiéramos hacerlo, no es a nuestra imaginación, no con nuestras capacidades normales, sino también como ella estaba, igual que Elizabeth, llena del Espíritu y de los conceptos del Antiguo Testamento. Tú y yo, en esta tarde, tendríamos que ser movidos a la alabanza y al regocijo. Y podríamos también levantar desde nuestra alma y de nuestro espíritu esta alabanza y llenarnos de este gozo en el Señor. Pero no lo hagas en cómo tú sientes o a tus formas, con tus experiencias, sino que vayas a las Escrituras. Tu alabanza tiene que estar empapada, igual que lo está haciendo María, con la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que espera de nosotros? ¿Cuál es el lenguaje que utiliza la palabra de Dios? ¿Cuál es el lenguaje bíblico con el cual yo me tengo que expresar? Por supuesto que hay lugar para las emociones y por supuesto que hay lugar para los gustos personales a la hora de alabar.
Pero siempre nos tenemos que estar preguntando, ¿es esto lo que requiere las Escrituras? ¿Es esto lo que la Escritura me está guiando? ¿Es esta verdad basada en la palabra de Dios? Y solamente entonces es que podemos levantar nuestro cántico de adoración. Así que María no está centrando su atención sobre sí misma. María lo que está haciendo es alabar a Dios desde su alma y desde su espíritu, pero a la luz de la Escritura. Y así tenemos en ella un ejemplo, una instrucción o una dirección para nosotros. Pero demos un paso siguiente. Dice que María engrandece y alaba a Dios por dos cosas. En primer lugar, por lo que Dios es. Y volvemos aquí otra vez a ver que es o son principios de la palabra de Dios. Dice, engrandece a Dios por lo que es el Señor. Y el concepto, ya lo decíamos en otra ocasión, el concepto de Señor nos lleva al Yahvé, Jehová, del Antiguo Testamento. No es un Dios más, no es algo que pudiéramos nosotros figurarnos o imaginarnos o formarnos en nuestra mente, sino el Dios de las Escrituras, el Dios del Antiguo Testamento. Y este Dios que es Señor, que es Yahvé, pero es el que tiene la autoridad, es el que tiene el dominio, es el soberano, a la misma vez nos dice que es el Todopoderoso. Lo podemos ver, lo podemos sentir, dice María, en lo que ha hecho, y así lo vamos a mirar ahora, y en todas las obras a lo largo de la historia y también en mí misma. Pero María dice, Él, nuestro Dios, es el Todopoderoso. Dios, el Santo, Dios, el Todopoderoso, el que tiene, como dice literalmente, la fuerza de su brazo, y es el Santo, es decir, único. En el cántico lo que se señala y resalta como si fuera la meta de su adoración es que nuestro Dios es santo, único, diferente, independiente. No necesita de nada, no necesita de nadie. Su lugar es soberano y único. Si hay algún acceso para nosotros es el que Él nos lo permita. Durante toda la eternidad Él ha sido el único. Y alrededor de Él nunca podríamos imaginar que hubiera ofensa o pecado, sombra o daño alguno. Él es el Santo. Y María está rescatando esto en su cántico. Podemos ver la emoción del encuentro, la adoración que tienen estas dos mujeres con respecto a Dios, las características que ella levanta, una mujer humilde que tiene conocimientos de las Escrituras y que ella, en esas circunstancias, en esa conversación que es cántico y es alabanza, lo que ellas quieren decir y expresar, qué grande es nuestro Señor y Él es santo. ¿Cómo deberíamos nosotros de imitar, de buscar el mismo ejemplo que nos está mostrando María para con nosotros y poder decir que nuestro Dios, tu Dios, es santo y que Él, por tanto, merece, debe recibir todo lo que nosotros podamos expresar de la manera adecuada que las Escrituras nos permiten? Pero María engrandece desde lo profundo de su alma a Dios, no únicamente por lo que Él es, que ya merece toda la adoración, sino por lo que Él hace y cómo Él actúa. Por una parte, nos dice que Dios ha actuado de manera general a lo largo de todas las generaciones, en todas las clases y en todas las culturas. La misericordia de Dios que se extiende más allá de nuestro conocimiento en todos los tiempos y en todas las circunstancias. ¿Pero a quién? A los que le temen. La misericordia de Dios que ha manifestado a los que le temen. Una vez más, Salmo 103, lo podríais encontrar allí. Es un temor, no el temor del miedo, del susto, sino el temor de la rendición, el de confiar en Él.
Mirar, en el Antiguo Testamento los términos temor con respecto a Dios y fe del Nuevo Testamento se relacionan de una manera muy especial. Ambos lo que nos están diciendo es dependencia. La misericordia de Dios es para aquellos que dependen, que se rinden, que se dejan llevar por el poder, la santidad, la grandeza de nuestro Dios, que es cuando nosotros decimos confiamos, ponemos nuestra confianza en la obra de Dios, en cómo Él actúa, en sus planes perfectos. Esto es otra lección que deberíamos de mirar por las palabras de María. Mirar a vuestro alrededor, mirar el mundo, leer la historia, y podréis ver de una manera muy precisa o clara, o a veces muy difuminada por las circunstancias, la misericordia de Dios para aquellos que le temen. Si en tus circunstancias, sean cuales sean, en cómo tú hayas vivido, no importa dónde te encuentres, si en verdad vienes en rendición y te pones en las manos de Dios porque Él es santo y no permite el pecado, pero permite que tú estés delante de Él, es porque Él va a proveer de todo lo que sea necesario para tu salvación. Nuestro Dios es santo, es poderoso, es justo, pero es misericordioso. Y manifiesta sus misericordias a lo largo de todos los tiempos. Las proezas de su brazo. Por supuesto que Él es poderoso. Y ahí está, las proezas, las grandezas de su brazo. Nos hace un recorrido. Cuando se pensaba que la gente estaba en lo más alto, los orgullosos, engreídos, los monarcas, los que tenían poder, el Señor de un bandazo quita toda su arrogancia. Y al contrario, todos los humildes, todos pequeños, insignificantes, podrían llegar a una posición de mayor dignidad. Cuando leemos el Antiguo Testamento podemos encontrar que... ¿Quién era? Abraham. Era un hombre de una tierra extraña y Dios lo trae para ser el príncipe de su pueblo con grandes promesas de salvación. ¿Quién era David? El gran rey, sino un mero pastor entre ganado que tenía que espantar a los animales de su rebaño con su onda y con su cayado. Y Dios lo llevó a la posición de liderazgo espiritual y político de su gobierno. Podemos ver constantemente hombres y mujeres humildes y sencillos que Dios los escoge para las posiciones más altos, los más grandes, los que podrían venir con todo su poder y toda su arrogancia, como aquel gran Nabucodonosor. Dios puede convertirlo en un hombre loco que se alimenta de las hierbas del campo. ¿No es esto un privilegio que nosotros lo sepamos y que lo conozcamos? Que podamos ver que nos acercamos a aquel que no va a mirar nuestros méritos, que no va a pesar nuestra riqueza, que no va a considerar nuestros grandes pensamientos, sino sea quienes seas tú en esta tarde, y no importa en qué condiciones, tú te puedas acercar a este Dios nuestro y Él te va a dar todo. Y cuando nosotros decimos que Dios nos da todo y que nos levanta y nos ensalza, no es para darnos pequeños reinos en este mundo. ¿Sabéis lo que dice las Escrituras? Que nosotros los creyentes un día cuando nuestro Señor Jesucristo venga seremos reyes y seremos señores, porque Él nos tomará de su mano y nos llevará a un reino glorioso donde nos pondrá corona y nos quitará todo obstáculo y toda barrera, toda herida y toda ofensa. Esto lo va a hacer con los humildes. Y no solamente que mostrará su misericordia a todos aquellos que le temen, que le honran o que le buscan, y que mostrará su brazo poderoso incluso para rescatar a los pobres, a los mendigos, o a los necesitados, o a los encarcelados, o a los enfermos, como pudiéramos ser nosotros si lo aplicamos de manera espiritual, sino que nos dice además María, esa mujer humilde de Nazaret, que ella puede ver en Dios el Salvador de su siervo Israel, el instrumento
que Dios ha escogido para sus grandes planes. Así que María ahora nos acerca a todo lo que son las promesas, todas las que son las profecías, todo el mensaje del Antiguo Testamento para llevarnos a Dios, nuestro Señor y Salvador, cumpliendo, como nos dice, la promesa de Abraham, según se anunció a los padres en el pasado. Mientras María está centrando la atención en Dios, en lo que Él ha hecho alrededor de la humanidad para los que le temen, y mientras está acercando su poder a aquellos que son humildes para darles grandes cosas que ni siquiera podían esperar, también Dios en sus hechos tiene un pueblo especial y escogido. Y por eso llama a Israel su siervo. El gran conocimiento que tiene de la historia o de doctrina María, aquella mujer, debería de sorprendernos. Pero una vez más, toda su alabanza, toda su adoración va dirigida a Dios. Pero entonces también, en medio de todo este cántico, de toda esta doctrina, de todo el conocimiento que está manifestando, vamos una vez más al versículo 47. Y dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Cómo? ¿María? ¿La madre del Señor? ¿María, la que algunos dicen que es la madre de Dios? ¿María, la que nació sin pecado? ¿María, la que es inmaculada? Y lo que está diciendo aquí es: gloria sea al Señor, me regocijo en que mi Dios me ha salvado. Bueno, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, en los grandes milagros que hace en las Escrituras, a veces podemos verlo a los enfermos, los cojos, los leprosos, los ciegos, los muertos, fueron sanados, fueron resucitados por nuestro Señor Jesucristo. Pero María no estaba ciega. María no era leprosa. María no era coja. Su salvación no tiene que ver con ninguna deficiencia de su cuerpo. Podemos ver a nuestro Señor Jesucristo cómo podía liberar a hombres de las posesiones demoníacas. Podemos ver a poseídos de una situación terrible con nuestro Señor liberándolo con una sola palabra: salid de él. Pero María no estaba poseída. María no tenía ningún tipo de mal espíritu. Por tanto, nuestro Dios no estaba salvando a María de enfermedades o de impedimentos físicos. María no estaba siendo liberada de alguna posesión de mal espíritu. Pero María sí tenía un problema, como la tienes tú, y lo tenemos todos nosotros, que es el pecado. María no pudo escapar de las consecuencias de la caída de Adán y de nuestra naturaleza caída. Así que lo que podemos ver de esta mujer sorprendente, bendita entre todas las mujeres, alguien especial y distinguida por la mano misericordiosa y poderosa de nuestro Dios, lo que podemos ver no es que ella está ensalzando a Dios por otra cosa especial sobre ella, sino por la salvación de su alma. Y ahí es donde nosotros debemos de empezar. Ahí es el núcleo y el centro más importante del que podemos aprender de María. María en su situación, cuando se deja llevar por la obra del Espíritu, llena del Espíritu, o cuando podemos ver que está experimentando grandes cambios en su vida y en su cuerpo, cuando ha recibido un mensaje tan maravilloso de parte del ángel Gabriel, cuando ha escuchado las palabras de recibimiento de su parienta Elizabeth, lo que ella puede reconocer y lo que ella puede recordar y lo que ella puede pronunciar y por lo cual le lleva la alabanza a Dios es: bendito sea mi Dios, mi Salvador. Y nosotros deberíamos de buscar ese inicio, ese comienzo, es esa base principal para que cambie todas nuestras vidas y todo nuestro aspecto. Que podamos ir a Dios
y decirle, Él es mi Salvador. No hay ninguna posibilidad de que podamos imaginar que María estuviera diciendo, he aquí mis méritos, he aquí mi esfuerzo, he aquí mis buenas obras, por la cual Dios me tiene que liberar o me tiene que salvar. No podemos ver ningún lugar diciendo, yo traigo aquí mi esfuerzo para ser salva. Lo que está diciendo, aquí me rindo y estoy por las grandes obras que hace principalmente mi propia salvación. ¿Es esto lo que tú puedes decir? ¿Es esto lo que tú estás buscando? Lo que tenemos que buscar en nuestras vidas, cada uno de nosotros, es ese comienzo, ese inicio fantástico, extraordinario, de que nos veamos pecadores, indignos, lejos de Dios, y que de pronto podamos descubrir que Dios ha provisto del remedio, de la salida, de la escala, de la liberación de un Salvador para la salvación de nuestras almas. María no se goza y no alaba al Señor en este instante porque ella va a ser madre del Salvador. Lo que ella está diciendo y está expresando, Dios me ha salvado a mí. No podáis, no queráis, no intentéis traer obra alguna delante de Dios, sino traer vuestra miseria, traer vuestro pecado, vuestra indignidad y pedirle al Señor que tenga misericordia de vosotros. Y entonces Él proveerá de aquel que va a nacer del vientre de María, que es nuestro Señor y Salvador. Da honra a Dios, María, porque se ha fijado en la humildad de su sierva. Tuvo misericordia aún de su humilde condición. Como tuvo misericordia nuestro Dios de Lea, cuando era despreciada por su marido, o de Gedeón, que era también alguien insignificante, en su humildad Dios se fijó en él, o de Ana, la madre de Samuel, también en su cántico, o incluso David, que se consideraba indigno por todo lo que Dios había traído en sus vidas. María está haciendo otro tanto. ¿Pero cómo? ¿Yo? ¿Una mujer? ¿Joven? ¿Virgen? ¿En una aldea pequeña y remota de Galilea, Nazaret? Yo, prometida no por un gran hombre, por no un príncipe de Israel, sino por un mero carpintero en esta ciudad. Yo, haber sido escogida, yo poder ser instrumento del Dios para traer el Salvador de este mundo. ¿Cuán grandes cosas puede hacer Dios con grandes hombres y mujeres? Y cómo Dios ha decidido hacer grandes cosas en una mujer sencilla y humilde como yo. ¿Cuál es tu estado? ¿Y cuál es tu situación? Oh, no importa lo lejos que puedas estar, no importa lo indigno que te puedas considerar, no importa los graves que puedan ser tus pecados. Dios puede hacer grandes cosas en gente humilde como tú y como yo. Y simplemente lo que tenemos que hacer es ponernos en sus manos para salvación y ponernos en sus manos como instrumentos de su gloria y alabanza. Y nos dice, por último, en nuestro texto, que María sería bienaventurada, dichosa y feliz delante de todos. Todos dirán cuán grande y maravillosa, bienaventurada y feliz que era esta mujer. Pero fijaros bien lo que nos está diciendo en su cántico. María no era dichosa y no era bienaventurada antes. No lo fue en su nacimiento. María nunca fue de inicio bienaventurada, como lo fue, por ejemplo, Juan el Bautista, que estaba lleno del Espíritu antes de nacer. María fue dichosa porque en cierto momento de su vida, aun cuando era joven, era humilde, Dios la escogió
para ser la madre del Salvador, pero no lo era antes. Y por tanto tenemos que decirle a nuestra generación y a todos aquellos que se llaman cristianos pero que le dan tal preeminencia a María, que María no tenía los méritos de nacimiento. María tenía los méritos de ejemplo cuando Dios la escogió en cierto momento. Por tanto, su bienaventuranza no son por méritos, no es por naturaleza, sino por la elección que Dios tuvo para con ella. Dios estaba haciendo grandes cosas en su vida y esto será la bienaventuranza que todos levantarán con respecto a María. No tiene que decir el mundo, ni el mundo cristiano, por tanto nosotros, por aquellos que se llaman hermanos separados de nosotros, que María es bienaventurada por lo que hace, por lo que hizo, por lo que era. No, María es bienaventurada por lo que Dios hace con ella y en ella. Y por tanto la adoración a la que nos puede llevar el ejemplo de María es a Dios, que puede hacer grandes cosas como hizo para con ella. El privilegio y la bendición que nosotros podemos esperar y aprendemos del ejemplo de María es poder llegar a ser instrumentos de Dios. Y entonces te pregunto una vez más, ¿cuál es tu estado? ¿Cuál es tu posición como creyente? No tienes mérito alguno. Y esto nos lo enseña María. Nuestros méritos son vanos y son absurdos si tú lo estás imaginando. Nuestra única posibilidad es venir delante de un Dios que es poderoso, que es santo, que es el Señor de la historia, pero que ha provisto de un Salvador. Y que cuando nosotros podemos acercarnos a Él y decir, tú eres mi salvación, entonces un cambio extraordinario se opera en nuestras vidas y todo se transforma, de tal forma, de tal momento que nuestro corazón se llena de gozo, poder tener un Salvador o un Dios como el que tenemos. Y empezamos a caminar a la luz de las Escrituras y somos instruidos por la palabra de Dios. Y cada vez más nos sentimos nosotros muy humildes, muy pequeños, muy insignificantes, pero nos sentimos instrumentos en las manos de un Dios poderoso que puede hacer grandes cosas. Nuestra dignidad y nuestra gloria está en las manos de Dios y no en las nuestras. Que sigamos el ejemplo de María. No enfoquemos nuestro entendimiento, alabanza o en los méritos que pueda tener María. Mostremos nuestro interés y nuestro descanso en la obra perfecta, definitiva y única de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en la resurrección, en la ascensión a los cielos e en la intercesión de los creyentes. A Él y solamente a Él sea la gloria.